Continuando con las entrevistas esta mañana, me acompaña el doctor Javier Díaz Pera, médico pediatra e infectólogo. Vamos a conversar con él la diferencia entre lo que son virus y lo que son bacterias, dentro de la multiplicidad de agentes infecciosos que pueden pasarnos, pues hacer pasar un muy mal rato, ¿no? Sobre todo si no estamos preparados adecuadamente para defendernos frente a una agresión, a una injuria, a un ataque de estos bicharracos que por ahí andan pululando por el medio ambiente. Así que para que ustedes tengan claro el panorama, sobre todo, para que más o menos puedan tener en mente siempre el concepto de que cada vez que tenemos una infección viral, que son la mayoría de las veces a lo largo de un año, sobre todo cuando hablamos de infecciones respiratorias, no tengamos en la cabeza que lo primero que tenemos que hacer es correr a la farmacia para buscar un antibiótico para la garganta. Es decir, buscar un antibiótico para la garganta es algo así como envidia sana, ¿no? Una cosa así, eso no existe. Javier, bienvenido al programa, un gusto Gracias, tenerte por Pepe, acá. buenos días, ¿cómo estás? Esta mañana, ¿Qué tal? Fría mañana, húmeda mañana limeña, que son las que a mí me encantan, a mí no me gusta el sol. Pero las predilectas de los virus. Así es, las predilectas de los virus, porque es el momento propicio para no salir, para cerrar todo y para hacinarte, ¿no? Por Así el es. frío. Cuéntanos un poco, Javier, acerca de qué cosa es lo que marca la principal diferencia, en tu entender, entre lo que son bacterias y lo que son virus. Bueno, como explicaste hace un momento con respecto a lo que era el virus del papiloma, un virus es una partícula infectante. Eso quiere decir de que generalmente el virus lo que te va a producir es una infección o una enfermedad. Y siempre requiere la presencia de una célula para poder replicarse. Es un parásito celular. Es un parásito siempre, ¿no? Es un fragmento de algo, porque no es un individuo, además. Claro, no es una forma de vida definida. Claro, no es una forma de vida. Así es una partícula infectante que posee un material genético que le permite replicarse, pero siempre dentro de una célula. Es incapaz de poder vivir fuera de una célula. Claro, es como una, digamos, groseramente, como el pedazo de una película que lo insertas en un rollo de otra película para que se pueda ver. Algo así parecido. ¿No? Ajá. Algo así debe ser. Y en algunas oportunidades esa película se malogra. Y efectivamente, y sale todo muy mal. Así es. Lo que se ve es algo terrible. Y con respecto a la comparación principal con las bacterias, la bacteria es una forma de vida. En todo caso es un ser vivo, muy pequeño efectivamente, tal vez el más pequeño que se conozca, porque hay bacterias primitivas muy pequeñas, así es, que pueden incluso tener un tamaño un poco menor que un virus, porque hay virus gigantes, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo de especies marinas, así es, pero que tienen la capacidad de poderse replicar tanto fuera como también dentro de una célula. Claro, pueden ser independientes. Así es, pueden ser independientes. Necesitan parasitar a una célula para poder replicarse, para poder reproducirse. Las bacterias se reproducen solitas. Así es, ¿no? Y con respecto a la importancia, creo yo, en lo que viene a ser la salud y la enfermedad, casi siempre una infección viral puede conllevar a una enfermedad. ¿Cómo no? A diferencia de las bacterias. En las bacterias, si bien es conocido que algunas bacterias producen enfermedades, pero también hay otras que son benéficas para el organismo. Claro que sí, por supuesto, nuestra propia flora. Van a participar en lo que viene a ser la digestión de ciertos alimentos, la síntesis de algunos elementos importantes como vitaminas, por ejemplo, la vitamina K entre ellas, y van a participar activamente en lo que viene a ser también el mantenimiento de ciertas características que son beneficiosas para una niña, en cuanto a lo que viene a ser la flora de la vagina. ¿Cómo no? ¿No? Y otros más. Entonces, no solamente son nocivas. Además, también otra diferencia importante es que generalmente frente a una infección producida por un virus, o bien se previene, en algunos casos, con algunas vacunas que tenemos, o bien se le da un tratamiento que va a llevar a mitigar los síntomas que presenta la persona como consecuencia de la enfermedad. En algunas oportunidades se puede usar ciertos antivirales, en que más que curarlos a los pacientes, lo que van a hacer es permitir de que el sistema de defensa del cuerpo pueda controlar la infección. En cambio, en las bacterias van a haber tratamientos efectivos, que son los antibacterianos, antimicrobianos, que se pueden dar, también conocidos como antibióticos, que son los que se pueden dar para poder controlar una infección. Hay una diferencia sustancial ahí también. Tenemos un Facebook que quisiera compartir contigo. ¿Cómo se producen las bacterias? Y esto me lleva a hacerte la pregunta, ¿qué tan antiguas son? ¿Quiénes son más antiguos, los virus y las bacterias? Nosotros los seres humanos en nuestro genoma tenemos partículas virales, tenemos genes virales, o sea, nosotros somos una suerte transgénica natural que a lo largo pues de los millones de años de evolución nos hemos convertido en lo que somos ahora, ¿no? Las vacas tienen genes de serpiente, en fin. ¿Qué tan antiguos son? ¿Cómo se producen las bacterias? Bueno, definitivamente estos seres existen mucho antes de la especie humana y especie animal. Mucho antes. Tanto así de que
de que los virus probablemente, esta primera forma infectante, existieron con su material genético simultáneamente un poco antes que aparecieran las bacterias más primitivas, que incluso reciben el nombre de arcanobacterias o arcaebacterias. Así es. De ahí el nombre, ¿no? Arcae, arcano-primitivas. Primitivo, ¿no? antiguo. Y son pues antiquísimas con un mecanismo de supervivencia muy rudimentario, pero que característicamente, lo cual también hace una característica que se ve hasta la actualidad de las bacterias, es que ellas pueden de manera autónoma alimentarse, nutrirse, y pueden utilizar muchas veces minerales para poder definir su estilo de vida. ¿Cómo no? Y eso les permitió de alguna manera poder sobrevivir a lo largo del tiempo, como bacterias primitivas, como son las bacterias, por ejemplo, en el mar, que existen en el mar. ¿Cómo no? Y posiblemente la primera supervivencia de los virus que se da hasta la fecha, Sí. ¿no? Es a través de la infestación o infección de un virus a una bacteria. A una bacteria, efectivamente, Claro. ¿no? E Se han incluso quedado estos ahí. virus gigantes que se han encontrado, sobre todo en el mar, Ajá. se ve que pueden ser también, entre comillas, parasitados por ciertos virus que ingresan dentro de estos mismos. Correcto. Son Ya. como naves nodrizas. Así es, como naves nodrizas. Interesante, ¿no? Lo Podríamos hacer cual una película de ciencia ficción, probablemente ¿no? le ha permitido evolucionar a lo largo del tiempo. Y podríamos hacer una película de ciencia ficción que trate de diagramar esto para, digamos, un ejercicio mental para chicos, ¿no? Cuando les quieres enseñar el fenómeno de la enfermedad de los virus sobre el cuerpo humano, podría ser una película de ciencia ficción alucinante, ¿no? Claro, con todos los datos que tenemos. Cuando un microbio nos infecta, nuestro sistema inmune responde, ¿correcto? Correcto. ¿Responde de la misma manera a los virus y a las bacterias? Bueno, ¿Se como los comporta virus, igual el mecanismo es algo parecido. inmunológico? Realmente el mecanismo inmunológico es un sistema integrado que va a permitir de que diferentes respuestas, o en todo caso se generen respuestas a diferentes ángulos. Y el fin es impedir la replicación de este microorganismo, o bien en el caso del virus, también del virus. Entonces, lamentablemente en algunas oportunidades, esta respuesta que genera la persona o cualquier especie animal puede conllevar también a inflamación y a generación de manifestaciones que conocemos como enfermedad, en el afán del cuerpo de poder controlar la infección. Entonces, muchas veces la respuesta que se genera y conocemos clínicamente como síntomas de enfermedad no es en sí que lo esté produciendo el microbio, sino es el cuerpo el que está reaccionando frente a esta infección. Es una característica. Ahora, la respuesta frente a los virus, al tratarse de un microbio que está, de un agente que está dentro de una célula, va a depender de un tipo exclusivamente de respuesta inicialmente para poder ser controlado. Claro. En nuestro cuerpo hay dos tipos de respuesta. Una en la cual están involucradas células que van a defendernos, se denomina inmunidad mediada por células, y otro vienen a ser unas sustancias que circulan en la sangre que se llaman los anticuerpos. Son unas proteínas Así que están es. ahí. Inicialmente el control de la infección por virus se va a producir justamente por la mediación de esta inmunidad por células. Y el control posterior y la memoria que queda de por vida es tanto esta inmunidad como también la mediada por estas moléculas que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos, En cambio, las bacterias dependen, es una bacteria que necesita estar dentro de una célula para vivir o aquella que libremente puede estar en la sangre y en los tejidos. ¿Cómo no? En cualquiera de los casos pueden producirse tanto respuestas por células Claro. o como también respuesta por Por anticuerpos. anticuerpos, evidentemente. Y de hecho eso es lo que nosotros buscamos cada vez que vacunamos a alguien contra una enfermedad, que forme Efectivamente, anticuerpos ¿no? que estén circulando para protegernos. Así es. Tenemos un Facebook más. Todos los virus tienen tratamiento. Yesenia Murrieta Morales. Hablemos, esto me da pie a hacerte la pregunta. ¿Por qué es fácil tratar o combatir a una infección producida por bacterias y no lo es tanto así para los virus? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué existen antibióticos, ¿no? Y los usamos y estamos acostumbrados desde que se descubrió la penicilina y el mundo pues dejó de morirse de lo que se moría para empezar a morirse de otras cosas que todavía no tienen tratamiento? ¿Por qué no pasa lo mismo con los virus? Porque cada vez que hay un virus nuevo, pues la gente tiembla, la Organización Mundial de la Salud entra en trompo, cada vez que hay una epidemia salimos corriendo si este es viral para tratar de controlar todo porque no tenemos un medicamento que efectivamente combata el virus. Bueno, tal vez la explicación más importante está en que el virus, mientras que está, entre comillas, libre y no está dentro de una célula, no tiene la capacidad de replicarse. Claro. Algunos cristalizan incluso con Así un es, mineral. así ¿ok? es, como una roquita. Así es. Y la estructura, que aparentemente es simple, no es cierto, pero a su vez compleja, impide que exista pues una gama de medicamentos que puedan interferir con él. Más bien los medicamentos destinados a controlar infecciones por virus interfieren cuando este virus está dentro de una célula.
y empieza a utilizar a esa célula, entre comillas se puede llamar parasitada, para poder reproducirse o replicarse dentro de ella. Ahí van a actuar. En cambio, los antimicrobianos o antibióticos van a actuar incluso en las células libres y van a actuar a nivel específico de cada parte de las mismas. Algunas actúan a nivel de su protección externa, que se llama la pared. Algunas interfieren con lo que viene a ser la generación de proteínas, actuando sobre ciertos órganos que tienen, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, un virus puede infectar a cualquier ser vivo, una bacteria también puede infectar a cualquier ser vivo. ¿Por qué existen virus que producen enfermedades tanto en animales como en humanos y por qué existen virus que solamente son específicos para los humanos? Esto tiene que ver fundamentalmente con ciertas moléculas que se adaptan en los seres vivos, en este caso en los humanos en particular, que se denominan receptores. Estos receptores van a estar presentes en la superficie de una célula y ahí son de alguna manera específicos para ciertas proteínas que también tiene el virus. Entonces, en aquellas células que existan receptores que van a ser solamente reconocidas por determinados virus, este virus podrá infectarlo. Y es por eso que existen virus para especies animales y también virus para especies humanas. Y algunos que de alguna manera han logrado pasar la barrera de las especies por un mecanismo fundamentalmente de modificación a nivel de las características de los genes de ese virus, que han permitido, ¿no?, a lo largo de sus mutaciones generar algunas proteínas que pueden ser reconocidas por esos receptores de las células de la especie humana. Tenemos otro Facebook, que es el germen Proteus. Mi nieto tiene 3 años y le han diagnosticado eso, Betty Quijada. Bueno, el Proteus es una bacteria que está relacionada con algunas infecciones urinarias. Es raro que se presente a tan temprana edad y generalmente lo que hacen los médicos especialistas en el área de nefrología y urología es buscar alguna malformación que pueda haber presentado este niño en las vías urinarias. Es raro que debute inicialmente con una infección debida a esta bacteria llamada Proteus, que está involucrada fundamentalmente, como te repito, en infecciones de tracto urinario. Excepcionalmente se podría haber una infección en personas con problemas de sus defensas, en las que podría haber una infección por Proteus a nivel ya de la sangre y del cuerpo, lo que se denomina infección generalizada. Eso sobre todo se ve cuando hay una contaminación en los cuidados intensivos. ¿Cómo no? Ahora, Javier, una pregunta, digamos, un tanto imaginativa, ¿no? Los virus mutan y a veces por eso es que se hace difícil también encontrar un tratamiento específico. Claro. ¿No? Y creo que mutan muy rápido, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, todos los años tenemos que vacunarnos contra la gripe, porque el virus de gripe de este año no fue igual del año pasado y no será igual del siguiente año, en fin. ¿Lo mismo pasa con las bacterias? Claro, pero lo que induce generalmente la mutación es el mal uso de los medicamentos, lamentablemente. Entonces, cuando uno utiliza medicamentos de manera inadecuada, sobre todo cuando de repente uno tiene un problema viral, que son los más frecuentes a lo largo de la vida de la persona, y empieza a utilizar antibióticos, ya sea porque uno se automedica o porque de repente en el afán de poder controlar la ansiedad de los padres, el médico lo prescribe. Entonces lo que está induciendo indirectamente es que se genere una mutación muchas veces en las bacterias, porque las bacterias tienen un mecanismo de replicación muy simple, se dividen en dos. Eso se llama fusión, pero a su vez también tienen la capacidad de pasarse la resistencia unas a otras a través de unas moléculas que se llaman genes de resistencia. Entonces puede haber incluso mutación a partir de la flora que tenemos en el estómago y pasar esta mutación a bacterias que ingresan. ¿Cómo no? ¿No? Y también cuando se utilizan antibióticos inadecuadamente en las especies animales que sirven de alimento al ser humano, también se puede generar este tipo de mutación en ciertas bacterias. Más que de repente mutación en cuanto a la estructura, que también se puede dar, es mutación en cuanto a los mecanismos de resistencia que tiene. ¿Cómo no? ¿Cuántas dosis de vacunación de papiloma humano son necesarias, Natalia Sánchez? Bueno, hay diferentes estudios recientes, ¿no? Porque el esquema de vacunación es claro, son 3 dosis de vacuna que deben ser completadas en los 6 meses al inicio de la vacunación, ¿ok? Pero existen ciertas publicaciones que están demostrando inicialmente, sino que de repente el conglomerado de pacientes es muy pequeño todavía para poder tomar una decisión en que con 2 dosis sería suficiente. Eso también he leído, que con 2 dosis aparentemente podría ser más que suficiente, pero todavía faltan estudios. Así es, hay falta de estudios todavía. De momento son 3 dosis. 3 dosis, ¿eh? Ahora, ¿es más fácil hacer una vacuna contra un virus que contra una bacteria? Te pregunto esto porque, por ejemplo, estamos en la epidemia de Zika, ¿no? Y ya ahorita se están ensayando una vacuna que ha demostrado cierta eficacia en ratones. Ahora va a pasar a ver si se puede utilizar en humanos. Claro, cuanto más compleja la estructura,
del agente infeccioso, va a ser más difícil generar una vacuna. Se entiende que cuando hablamos de agente infeccioso mencionamos virus, bacterias, parásitos, hongos. Claro. Y como sabemos no hay vacuna contra los hongos. No, pues. ¿No? Porque los hongos son estructuras muy complejas y su estructura es parecida a la célula del ser humano. Así es. ¿Ok? Igual sucede con los parásitos. Pero las bacterias tienen un sistema mucho más sencillo, pero a su vez los virus lo tienen más. Entonces, muchas veces es más fácil generar una vacuna contra un agente infeccioso viral, salvo que este mute con frecuencia, claro, ¿no? Lo cual impediría que se genere una vacuna eficaz. Efectivamente. Y como sucede con la vacuna contra la influenza, hay que fabricar una vacuna anualmente. Por año, ¿no? Pero en sí, la tecnología puede llevar de que más rápido se pueda generar una vacuna contra un virus. Por eso es que no tenemos pues vacunas contra gran cantidad de bacterias que tenemos, solamente contra las que pueden causar problemas serios, ¿no? Y ponen en riesgo la vida de la persona. ¿Cómo no? Claro que sí, eso sí es totalmente claro. Otro Facebook que es interesante. ¿En qué momento puede detectar una infección bacteriana en niños? Carla Pérez de Herrera. ¿Qué cosa es lo que más nos infectan? ¿Bacterias o virus? Definitivamente los virus, ¿no? Okay. Probablemente 7 a 8 de cada 10 niños que acuden a la consulta, sobre todo en la emergencia con fiebre o a la consulta privada, tienen infecciones virales. ¿Habría alguna forma clínica de decir esto es viral y esto es bacteriano para más o menos responder la curiosidad de Carla? Yo pienso que tiene que ver fundamentalmente con la experticia de la persona que revisa. ¿No es cierto? Es por eso que a aquellos médicos jóvenes que están en las unidades de emergencia, es bueno que cuenten con la asesoría de un médico de experiencia que siempre los acompaña para poder determinar, saber pedir algunos exámenes para poder detectar, ¿no?, algunas señales importantes, detectar factores de alerta en el niño que pueden hacernos pensar que tiene una infección bacteriana. Lamentablemente a nivel de los papás es un poco difícil determinar qué infección es bacteriana y viral. Claro, porque todas hacen fiebre, ¿no es cierto? Los niños debutan con fiebre, con malestar, con lo que fuere, ¿no? Pero es difícil de pronto al comienzo poder decir esto es bacteriano y esto es viral, ¿no? Así es. Solamente por la fiebre o por otros indicadores. Es cierto que la edad es importante y nunca dejar de pensar en una infección urinaria en niños pequeños, sobre todo que hacen fiebre, ¿no? Así es, Pero ¿habría alguna otra forma de saber si una infección es bacteriana o no? ¿Qué porcentaje de las fiebres en los niños son virales y qué porcentaje podrían ser bacterianas? Como te comentaba, aproximadamente 7 de cada 10 niños que acuden a la emergencia acuden con una infección viral, que va a ser autolimitada. Y muchas veces con el manejo sintomático, que quiere decir manejo de la fiebre, darle la lactancia materna cuando son niños pequeños, o alimentación adecuada, hidratación, los niños se recuperan en los siguientes días. 4 o 3 de cada 10 pueden tener una infección bacteriana, pero de los cuales probablemente solamente uno va a tener una infección bacteriana probablemente seria. Correcto, que requiere un tratamiento. Que requiere un tratamiento y que requiere toda la atención del médico. Y ahí justamente va orientada toda nuestra experiencia para determinar si este niño puede tener una infección bacteriana que puede poner en riesgo su salud. Infección del oído, infección urinaria, neumonía, incluso meningitis, infección generalizada u otros más. Entonces eso requiere, como te repito, en algunas oportunidades que sea necesario pedir algunas pruebas de laboratorio, ¿no es cierto?, que podrían ayudarnos a poder entender si es que la infección es bacteriana o no. Javier, te agradezco muchísimo. Ha sido un gusto tenerte esta mañana aquí con nosotros. Gracias por haber venido. Ha sido el doctor Javier Díaz Pera, médico pediatra, infectólogo, conversando sobre la diferencia entre virus y bacterias.